¿Es este podcast real? En un mundo construido sobre fantasías, emociones sintéticas en forma de pastillas, guerras psicológicas en forma de publicidad, sustancias químicas que alteran la mente en forma de comida, lavados de cerebros en formas de medios de comunicación, agujas aisladas bajo el control en forma de redes sociales. ¿Qué es real? Bienvenidos a la exégesis del micrófono. Aquí estamos en su podcast. Yo soy Samael y yo soy Brandon. Muy bien, en este programa vamos a venir a hablar de una serie llamada Mr. Robot. Yo justamente la acabo de ver por recomendaciones de Brandon. Me encantó la serie, debo decirle. Pero también es un programa especial que estamos haciendo porque justamente el 17 era, ¿no? El 17 es el día del internet. Justamente el día de hoy que estamos grabando. Sí, pero ustedes lo escucharán después, no sé cuándo. Hay muchas cosas por hacer y a veces no nos da tiempo de subirlos. Sí, un poquito de retraso. Ya, pero el punto es de que justamente vamos a hablar también de internet un poco y esta tecnología que ha cambiado la vida de todos. Ya. A ver, tú eres el que está más o menos estudiando informática, entonces más o menos desde el ámbito de informática, a ver, ¿qué dirías de la serie? Primeramente, que es una serie que hace bastante honor al tema de hacking. Por lo menos ahora no se lo ve como algo tan fantasioso como algunas otras películas o algunos otros medios lo intentaron dar. Obviamente aún sigue teniendo partes que no son como realmente deberían ser, pero es que es muy fiel. Perdón por interrumpir. Claro. Es que es ciencia ficción al final, o sea, no puedes hacer una serie o una película 100% de ciencia o tecnología porque, o sea, tienes que agregarle la yapa, por así decirlo, para atraer pues a la gente. Entonces, por esa parte, digamos, yo no creo verlo muchos problemas. Pero a ver, continúa. Claro, no es un problema como tal. Y en realidad te muestra muchos de los ataques que un hacker, que un cibercriminal algunas veces puede realizar. Creo que habría que analizar un poco la serie para más o menos dar a relucir estos puntos. Claro. A ver, vamos a hacer un breve resumen más o menos de qué va la serie. Y ojo que estamos diciendo va a haber spoilers. Como siempre en este podcast damos full spoilers. Así que mejor vayan a ver. Deberíamos poner la advertencia de spoilers. Sí, aquí estamos acostumbrados a dar spoilers, así que vayan a ver la serie, regresan y pues a ver qué más pueden descubrir de esta serie. A ver, la serie trata de Elliot, ¿es un ingeniero en sistemas o es un informático? Eso no me acuerdo, pero trabaja justamente en una empresa de seguridad informática. El punto es de que desde un inicio ya sabes de que el tipo tiene problemas bastante densos, o sea, problemas psicológicos y demás. En todo esto, digamos, en sus delirios que tiene justamente hay una empresa que se llama E-Corp, pero él la llama Evil Corp. Es una empresa que tiene mucho poder en donde, justamente en el mundo donde se realiza esta serie. Es una empresa que está literalmente en todo lado. Prácticamente es dueña de gran parte del mercado. Entonces, justamente la empresa para la que él trabaja
justamente es una de las empresas que le hace este servicio de seguridad a esta empresa. Hasta que un día justamente empieza a haber un hackeo hacia dicha empresa. Y es ese punto de partida donde empieza a cambiarlo todo. Elliot justamente se topa con un grupo de hackers que justamente tienen como propósito hacer un duro golpe contra esta empresa, la Evil Corp. Y más o menos, o sea, toda la serie, o al menos la primera temporada hasta donde he visto, va de eso. Y en el transcurso de la historia, digamos, te dan muchas cosas que ahorita vamos a hablar. De los distintos tipos de hackeo que hay, o de las formas en las cuales te pueden hackear. Y también, digamos, también es un poco llamado de advertencia para todos, digamos, porque esto puede pasar a cualquiera. Estas formas de hackeo son reales. Muchas de ellas son reales. Creo que algo importante es discernir lo que es, por ejemplo, seguridad informática, lo que es también un hacker y lo que es un cibercriminal y un hacktivista, porque son términos que van muy juntos pero no se refieren siempre a lo mismo. Por ejemplo, en los primeros capítulos lo que vemos es a Elliot y las capacidades que éste puede tener para entrar a la vida de las personas mediante la información que muchas veces la misma gente da en internet. Por ejemplo, nombres de usuario, contraseñas, que muchas veces estas contraseñas son algo que lo vincula mucho la persona con algo personal, fechas de cumpleaños, nombres de parejas. Hay montones de cosas muy obvias que la misma gente va dando como por ejemplo en Facebook, dando algunos me gusta o dando sus propias fotos y me gustas y sus propias cosas que le gustan. Claro, incluso hay un programa, y esto quiero hacerte esta pregunta, no sé. Si no me recuerdo, es en el primer capítulo, en el segundo capítulo, cuando está hackeando, ¿no? Usa un programa que metía todos los datos de una persona y en base de esos datos el programa hacía un análisis para ver cuál eran las posibilidades de sus posibles contraseñas. ¿Hay algo así? Sí, eso es un ataque por diccionario. ¿A qué se refiere? Lo que te decía, mucha gente da mucha información en internet, o por ejemplo alguien muy cercano a ti puede conocer bastante información de ti, y como normalmente tú usas nombres de padres, de familiares, cumpleaños, fechas que a ti te relacionan, lo que hace algunos cibercriminales es agarrar todos esos datos y combinarlos en un montón de contraseñas y comenzar a probar una por una. Ese creador de contraseñas, hay muchos programas que lo hacen, o hasta las mismas personas pueden hacer una lógica para hacer que se combinen. Y luego hay programas que te ayudan a probar esa misma contraseña una y otra vez, digamos en Facebook o digamos en Google. Obviamente también Facebook y Google actualmente tienen formas de cómo combatir estas intrusiones. Ya, pero también, claro, hay que decirle también, o sea, las cosas que nosotros subimos también, que esas cosas no las controla. Por ejemplo, hay mucha gente que, digamos, literalmente sube toda su vida a Facebook o, bueno, no sé qué otras, o a Twitter o a estas cosas. O sea, pone dónde ha estudiado, pone dónde trabaja, sube fotos a cada rato o imágenes o videos. Claro, y un cibercriminal no ve que estas imágenes hayan sido que tú estás disfrutando en el Cairo, sino ve que tú estás disfrutando con cierta persona y tal vez esa persona, su nombre o su apellido pueda estar relacionado a tus contraseñas. O sea, esto digo, no solamente digamos para hackers, o sea, en cierta forma, esto era, digamos, algo que vi justamente que la propia policía te daba, digamos, no subir fotos de tus hijos o de tus hijos con el uniforme escolar, o ya de por sí, digamos, o que se vea muy bien en dónde, o sea, que en la foto se vea exactamente en dónde estás, o sea, lugares reconocibles,
o donde normalmente transitas. ¿Por qué? Porque no solamente, digamos, hackers te pueden hackear, sino también, digamos, puedes ser víctimas de otros tipos de delincuentes. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a qué es lo que subes a internet. Y eso también es algo que también la serie va manejando, que es la paranoia que te puede generar el propio internet, cuando sabes todas estas cosas que te puede pasar. Claro, eso es algo muy impactante para los que no están tan metidos en el mundo de la informática al menos. Creen que las redes sociales solamente están ahí para poder compartir tu información, cuando muchos otros pueden verlo como para robar información. Y ni siquiera robarlo, porque el mismo usuario es el que está dando esa información libremente. De hecho, a inicios de internet había las reglas de internet, ¿no? O las antiguas reglas de 4chan. Eran algo de 100 reglas, ¿no? Al principio no eran muchas, y eran reglas creadas por la comunidad, que mayormente se enfocaban en trolear y en mantener tu anonimato. Y sí, exacto, o sea, el anonimato era bastante importante a esos inicios. En realidad actualmente también es algo sumamente importante, pero mucha gente no lo sabe o no entiende qué es el anonimato. Por ejemplo, para poder hablar con personas de cualquier lado y no correr ningún riesgo, el anonimato te sirve, te ayuda a poder relacionarte tú, digamos, siendo solo un usuario con otro usuario, en lugar de yo siendo de Bolivia, con mi calle tantos, con tal lugar o con tal cosa, en el cual ya no entras. O sea, ya puedes ser fácilmente rastreado, puedes encontrar contraseñas, pueden saber que trabajas o pueden hacer millones de cosas. Exacto. Y más en este mundo, digamos, donde estamos viendo, o sea, en esta pandemia, digamos, es donde más estamos usando, o más la gente está empezando a usar, a lo menos aquí en nuestro país, los sistemas, digamos, de comprar en línea. O sea, literalmente con esto de que estuvimos encerrados durante un buen tiempo de meses, muchas personas, o sea, acudían a este servicio de comprar en línea. A muchos seguramente fue por primera vez que tuvieron que usar estos servicios. Y poco a poco, digamos, en el mundo mismo esto se está haciendo más común, comprar en línea, pero el punto está de qué pasa si un día, por haber dado mucha información, hackean y entran a tus cuentas o a tus diversas cuentas, cosa que ha pasado muchas veces. Justamente ahí hay una diferencia que quiero aclarar entre un hacker normal y un cibercriminal. Un cibercriminal es aquel que utiliza herramientas de hackers, o sea, utiliza esas herramientas para poder hacer alguna actividad delictuosa. Mientras que un hacker simplemente es el aficionado al ámbito informático que sabe las mañas que se pueden usar. Obviamente saberla y usarlas es algo muy diferente, pero viene ligado. Claro, eso también tiene que ver con la propia moral de la persona, de lo que está dispuesto a hacer y lo que no está dispuesto a hacer. Correcto. A ver, me has dicho que había varios sistemas que aparecían en la propia serie. Por ejemplo, me has dicho el phishing, o ¿cómo se menciona? ¿Cómo se pronuncia? Phishing. El phishing en realidad no está tan mostrado en la serie. Creo que justamente se muestra en algunos de los primeros capítulos, cuando el Elliot, primeramente el phishing es una técnica en la cual tú básicamente finges ser alguien que no eres. Digamos, finjo ser una institución, te mando un correo y te pido tus contraseñas y te pido tu documentación para poder respaldarte, y tú alegremente me das las contraseñas, me das los usuarios. Y entonces ese es el ataque de phishing. Viene muy combinado con lo que es ingeniería social. Ubico. Como por ejemplo entras a una página donde en vez de decir Google con doble R, dice Google con dos U's o cosas así. Sí, correcto. Eso es justamente el phishing. Ahora, tal vez uno de los ataques que recuerdo es el primero, cuando se presenta Mr. Robot como el super hacker. Es cuando entra en una cafetería y dice que ha invadido toda la red Wi-Fi de esa cafetería que era libre, y encuentra varias páginas de CP
que eran visitadas por el dueño de esa tienda. Y justamente ahí lo denuncia y demás. Eso es una técnica de spoofing o envenenamiento de redes. Sí, igual he escuchado de que no te tienes que conectar a cualquier servicio de Wi-Fi porque justamente pueden usar eso para igual infectar tu dispositivo. Claro, es que también incluso el mismo Wi-Fi puede haber nacido solamente para infectar, como por ejemplo los honeypots. Es básicamente yo creo mi Wi-Fi y en lugar de que tú uses o cualquier cosa que tú hagas, yo voy a poder verla porque yo soy el router. Y eso también es algo muy importante a tomar en cuenta. No digo que todas las redes sean inseguras, pero siempre es bueno verificar algunos niveles de seguridad que usas al momento de navegar. O literalmente, digamos, conectarte a servidores que sí sabes que van a estar libres. Pero eso es, a ver, ¿cómo una persona podría... ¿Hay alguna manera de que alguna persona sepa que una red está infectada o no? En la actualidad una persona normal es algo complicado, pero por ejemplo buscadores como el Chrome y demás nos dan algunas pautas o algunas herramientas que nos ayudan a saberlo. No sé si algunos han visto el candadito verde que aparece en las páginas al momento de navegar. Sí, más o menos. Si es que esas páginas tienen cierta documentación que dice que efectivamente no estás navegando con un navegador de terceros y con demás cosas cuando aparece ese candado verde. Eso ayuda mucho a los usuarios a poder por lo menos dilucidar un poco. Luego de esos rastreos más intensivos es más complejo hacerlo. Obviamente tampoco te digo que estas cosas no se puedan emular, pero ya puedes ayudar a tener un poco más de confianza en esos, con esa, por ejemplo, esa seguridad extra. A ver, otro, este igual me interesa más o menos, este de ingeniería social, es casi al final lo aplica. No, también sería con el CD también sería, ¿no? El CD. El del CD sería el más claro ejemplo de una ingeniería social muy bien aplicada. Primero lo pondremos en contexto. Lo que se ve es a una de las amigas de... ¿Cómo te llamas? Del protagonista, de Elliot. Se me va siempre el nombre. Una de las amigas del Elliot que va paseando con su novio por la calle y básicamente les vende un CD de música. Les regala. No, ni siquiera les vende. Correcto. No, sí. Les regala. Porque justamente era un músico que quería que darse a conocer al público y demás, y estaba regalando supuestamente su disco. ¿Y qué es lo primero que ellos hacen? Insertar el CD y ponerse a escuchar la música, sin darse cuenta de que ese CD estaba infectado y generaba un backdoor, o sea, una puerta trasera para poder acceder al equipo al que se conectara al CD. Y les han hecho creer que era básicamente un CD de música. Eso es ingeniería social, porque han simulado ser, digamos, unos músicos novatos que están regalando su producto, y lo han hecho de forma tan perfecta que cualquiera habría caído. O sea, imagínate tú o cualquiera de los que nos escuche que agarre un CD de música. ¿Qué va a hacer? Lo primero que va a hacer intentar escucharlo. Exacto. Otro ejemplo también sería lo que hacen con los USBs. Pues cuando no ves tienen que hackear una cárcel, ¿no ves? Y la chica, ¿no ves? ¿Cómo se llamaba? Pero el punto no es, botan, ¿no ves? Varios USBs, ¿no ves? Y un policía lo alza, ¿no ves? Y luego hace prueba en la computadora para ver si estaba limpio o demás. Lo que digamos cualquier persona haría si se encuentra un USB. Conectarlo a su compu. A decir verdad, esta es una técnica muy usada por los hackers, de comprar varios USBs así pequeños, infectarlos con un backdoor y digamos ponerle una imagen o un archivo que saben que cualquier persona va a entrar, yo que sé, principalmente le ponen porno, y cuando lo conectan, abren el archivo, es el porno que querían ver y no se dan cuenta que en realidad han sido infectados con un backdoor que ahora alguien más tiene acceso y control de su computadora. Y es muy efectivo porque es fácil usarlo y es muy eficaz porque no hay muchas formas de combatir contra eso.
Sí, tienen que tener mucho cuidado, digamos, de una. No tienen que alzarse USBs que encuentren por ahí. No sé, Y si lo hacen, no habrá nada, ningún archivo, y formateen el USB si lo quieren usar. formatéenlo, o de una, digamos, incluso si vayan a estos cafés internets, aunque están medio muertos, pero en la actualidad, pero incluso ahí mismo te pueden pasar virus. Ese también es un problemilla, porque a veces sabe pasar de que, digamos, vas a un café internet y a veces tanta gente que va ahí entran a páginas que no son muy seguras y ya de por sí la propia compu está infectada y demás. Y ahí hay otro punto que es muy importante, el de no poner mucho las contraseñas en los cafés internet, ni en computadoras de uso público. ¿Por qué? Porque muchas, al menos en el tema de los cibercafés, están infectadas con keyloggers. ¿Qué son los keyloggers? Son pequeños programas que recopilan todo lo que tecleas o sacan fotos de todo lo que haces y los mandan, digamos, a un correo, y así averiguan contraseñas, principalmente contraseñas de usuarios. Sí. Entonces, y ya van entendiendo, ¿no? ¿Por qué la paranoia? Que es algo... Justamente, y cuando conoces todo esto, muchas veces te vuelves muy paranoico de que si tú puedes hacer estas cosas, muchos otros pueden hacerlas. Sí, porque a ver, si no me recuerdo, creo que era en un podcast o en un programa que justamente le estaban haciendo la entrevista a un hacker, que él decía que él ya llevaba tiempo siendo hacker y demás. Incluso él te daba así recomendaciones de justamente esto: no usar cualquier USB, tener mucho cuidado en dónde vas a entrar, en dónde. Incluso te decía, tu cámara, siempre ten tu cámara tapada o algo. Nunca sabes, capaz nomás te pueden estar viendo. Eso es algo también bien curioso, porque el propio creador de Facebook, él tiene justamente sus cámaras tapadas, porque sabe que fácilmente alguien puede acceder, incluso por enlaces, ni siquiera ya por programas, sino por simplemente enlaces a las cámaras que quiera ver, por ejemplo. También cabe recalcar que estas cosas no son tampoco tan comunes, pero siempre es bueno tener algo de protección. Principalmente la primera línea de protección que puedes tener para evitar cualquiera de estos ataques es no tener tu información tan libre. Porque lo principal que buscan los cibercriminales es la información, porque la información da mucho poder, y justamente en la serie de Mr. Robot esto se ve reflejado. Cuando ponen el CD, lo primero que hacen es robar información de la empresa, fotos personales y cosas con las cuales puedan manipular justamente a la amiga del Elliot. Claro, incluso justamente pasa lo que les hemos dicho, o sea, como tenía una puerta trasera a la compu, entonces podía encender la cámara y grabar en momentos donde era justamente inadecuado. Entonces, en base a eso también te pueden chantajear, cosa que hemos visto lo que pasa en la serie. Es algo que hay que tener mucho cuidado, y como ya hemos dicho también, de su propia amiga de Elliot, todas sus cuentas están comprometidas, o sea, todas las cuentas que manejaban en esa compu. A ver, ahora hablemos de esto también del hacktivismo. El hacktivismo, eso es un tema bastante complejo. Primero, los hackers, entre comillas, intentan dividirse y distinguirse entre ellos, porque no hay ninguna clasificación oficial. Hay, por ejemplo, los que dicen sombreros grises, sombreros azules, sombreros negros, pero la verdad es que tampoco es una clasificación muy formal que exista. Algunos les dicen, por ejemplo, azules para referirse al hacktivismo, o sombreros verdes igual, o por ejemplo los sombreros negros, que ya directamente los relacionan con cibercriminales, y sombreros blancos con aquellos que hacen más el tema de defensa informática. Pero en el tema de hacktivismo es bien complicado, porque ¿quién decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Porque muchas veces el hacktivismo es
por algunas colmenas de hackers, o sea, personas hackers que se juntan y dicen, no, nosotros estamos en contra de esto y tenemos que hacer algo para combatirlo. Oye, por ejemplo, que hay de ese algo que sea un gobierno. El gobierno, digamos que no es malo, digamos que sea un gobierno que hace cosas bien y cosas mal, van a terminar atacándolo y perjudicando estas cosas bien, derrotándolo y tal vez trayendo otro gobierno que haga cosas todavía peores. Claro. Es muy complicado en el tema de que no tienen un control de qué es bueno y qué es malo, salvo por ellos mismos. Y justamente esto igual está reflejado en la serie, porque en la serie Elliot es un tipo que, digamos, hackea a todas las personas que conoce y a veces, digamos, incluso interfiere en sus vidas, cuando muchas veces, digamos, esas propias personas, digamos, tienen que tomar el control de sus propias vidas. Pero ahí está Elliot intentando ser, por así decirlo, una buena persona, entre comillas, pero el punto era justamente lo que tú decías, ¿quién le da el derecho para que tome esa decisión por la persona? Es algo que, digamos, me ha interesado mucho, porque, a ver, nos podríamos entrar en un dilema moral, y eso es bastante complicado, porque en la filosofía hay distintos tipos de moralidad. Desde un punto de vista, Elliot podría ser un héroe, desde otro punto de vista, Elliot podría ser un villano. Entonces, al final, ¿qué es lo que tendrías que hacer cuando puedes hacer todo lo que puedes hacer? O sea, hackeando este tipo de cosas. Y a veces incluso de cuál va a ser el impacto en la vida de las personas a las cuales, digamos, estás hackeando o cosas así. Es complicado. De hecho, me hace recuerdo mucho, digamos, a los cómics de superhéroes de porque tengo estos poderes, o sea, tengo el derecho de hacerlo. O sea, por ejemplo, te pongo Watchmen, que el final es un final bastante amargo, por así decirlo. Podríamos decirle, el villano termina saliéndose con la suya, pero en el transcurso, o sea, el villano salva al planeta, pero ¿a qué costo? Mata casi a 1 millón de personas, pero se justifica diciendo que al final él salvó al mundo. Y esto es algo, digamos, que vemos mucho en el cómic de superhéroes. A veces claro, y también puedes ver así a los hackers, porque es un poder que tienen más allá del normal de la gente. Y muchos, digamos, ahí podrían sacar el lema, ¿no?, de Spider-Man, de un poder conlleva una gran responsabilidad, pero es que dependería de qué tipo de filosofía estás aplicando ahí. Correcto, pero lo principal que puedes decir es que no deberían ellos tener esa posibilidad de tomar esas decisiones. Claro, pero el punto es que también vivimos actualmente en un mundo dominado, o sea, literalmente mucha parte de nuestra vida, o sea, ya las controlan las computadoras. Y esto es algo que, o sea, simplemente va a seguir aumentando. Hay algo que me llamó la atención, o sea, en la serie, que es justamente, creo que la palabra que, digamos, clave, digamos, en todo esto, que es lo vulnerable, porque justamente Elliot varias veces dice, cualquier sistema es vulnerable. O sea, es simplemente hay que buscar la vulnerabilidad de cualquier sistema, de cualquier persona, para poder entrar en su vida. Y justamente los hackers, pues, ¿cuál sería la palabra? Se especializan en encontrar, se dedican a encontrar estas cosas. ¿Se dedican a eso? Claro, y eso es lo que es ser un hacker, encontrar la vulnerabilidad en los sistemas, porque como acabas de decirlo, todos los sistemas son vulnerables por algo simple. Todos los sistemas han sido creados por una persona, y ya partimos desde el típico error de capa 8, por si acaso es una broma que se referencia a las personas, porque todas las personas tienen una vulnerabilidad, o todas las personas pueden ser atacadas. Entonces, si un sistema está creado por una persona, siempre va a tener una falla. Y aunque claro, esto es muy de ciencia ficción, ¿qué pasaría si una inteligencia artificial diseñara una página o una cosa?
Eso es interesante porque eso ya es fuera del hacktivismo, fuera del tema de los hackers. En el caso de las IAs, ya existen IAs lo suficientemente desarrolladas como para, por ejemplo, generar páginas web o para generar algunas que otras herramientas. Obviamente todavía no se ha logrado llegar a un paradigma que pueda autodiseñarse una IA, o sea, poder reestructurar su propio código, pero sí para estructurar código de algo más básico, como por ejemplo te acabo de mencionar, páginas web. Interesante. Y no sé por qué ahorita justamente se me vino a la mente, ¿no ves? Esta batalla, ¿no ves? Que hubo hace tiempo entre... No sé si te acuerdas, creo que fue la primera batalla de ajedrez que hubo entre una computadora y un ser humano. Sí, era uno de los ajedrecistas más famosos. Era uno de los rusos, no recuerdo bien su nombre. Sí, yo igual, sí, me acuerdo que era ruso, pero que justamente es un partido bastante controversial, porque justamente el ajedrecista decía de que, bueno, de que le habían hecho trampa, de que, o sea, una computadora no podría hacer lo que hizo esa computadora y demás, pero los programadores dicen que o sea, era una computadora como tal, que no había, por así decirlo, ningún truco bajo la manga. Pero, no sé, va a ser interesante ver en los siguientes años, o sea, qué pueden hacer estas inteligencias artificiales y, bueno, cómo los hackers, digamos, se adecúan a este nuevo tipo de cosas que están sucediendo. La verdad es que... A decir verdad, las IAs podrían luchar bastante bien contra los hackers, porque el tema de, por ejemplo, el del ajedrecista, ¿a qué se refería con que una máquina no podía hacer lo que hizo? Porque se refería a que él ya había enfrentado varias veces en partidas de ajedrez a varias IAs, incluso a esa misma IA a la que lo ha derrotado. Y algo importante es el Machine Learning, es el aprendizaje de las máquinas, que es un paradigma moderno que básicamente ayuda a los programas a cada vez que, digamos, pierden una partida de ajedrez, la siguiente vez ya no van a perder de esa misma manera, y la subsiguiente vez todavía de otras maneras, y la subsiguiente vez van a seguir sin perder cada vez menos. Es una forma en la cual una máquina se autocorrige, por así decirlo, y que es muy posible y que justamente es lo que ha pasado con el tema del ajedrecista. Sí, justamente, eso es. Entonces, eso si lo aplicaras a una página, entonces con el tiempo esa página se volvería casi inhackeable. Correcto, cada vez vería los fallas que pueden haber, cada vez los haría tapando y cada vez los haría tapando y cada vez los haría tapando. Obviamente esto después de varias generaciones de la IA, porque cada uno de esos errores se considera una generación, otra generación y otra generación. Y muchas veces las IAs entrenadas pueden tranquilamente contener hasta más de 21 generaciones. Obviamente esto ya es hablando en tema de hardware muy especializado. La verdad es que con eso de que ya pueden diseñar, eso sí no lo sabía, más sorprendido. Es justamente una especialización actual de la informática, que es el Machine Learning. ¿Desde hace cuánto más o menos ya están desarrollando estas cosas, sabes? ¿O? Hace más de 10 años atrás. Pero ese es el punto. Estas cosas también no es que sean un salto brutal. Entenderlas y aprenderlas ya es difícil de por sí, y poder aplicarlas todavía es más difícil. Pero es algo que es posible y que se puede seguir ahondando con más investigación. Incluso solo he dicho una pequeña parte ahora de lo que es. Entonces, a ver, hasta ahorita hemos hablado de ciberseguridad. Hemos hablado más o menos de qué es lo que tienes que hacer, no subir mucha tu información. A ver, ¿sí? ¿Algo más quieres agregar de ciberseguridad o algo? No, perdón, en ese momento se fue mi computadora. Bueno. A ver, el otro punto, digamos, también que toca en este Mr. Robot sería también el juego de las grandes corporaciones, que es algo que también toca mucho, porque justamente por algo la empresa se llama Evil Corp, o él en su delirio, Elliot en su delirio, lo llama Evil Corp.
me parece, no sé, es algo que digamos ya muchas series han tocado este tema de cómo las empresas nos controlan, o sea, no controlan, pero ya sabes, el capitalismo tan desbordado es a veces bastante malo y demás, cosa que me parece interesante, pero el punto digamos que más me gustaría tocar sería también los problemas que está teniendo Elliot en su cabeza. Claro, y eso es algo muy importante porque igual viene ligado con lo que es informática, porque cuando tú conoces todo lo que Elliot conoce, ves primeramente que los sistemas pueden ser controlados. La gente normal o incluso hackers normales pueden hacer estos controles a nivel pequeño, pero ese no es el problema, sino grandes corporaciones o mismos gobiernos pueden controlar todo de forma mucho más masiva y de forma más que sea menos perceptible. Claro, y como ejemplo también tenemos, digamos, Google, YouTube, que, o sea, literalmente, o sea, todos los videos que ves en YouTube o todo lo que buscas en Google, el algoritmo pues lo almacena y en base a eso te va diciendo, o sea, literalmente almacenan tu información de qué es lo que te gusta para darte más. Eso es algo que es bien sabido. Y justamente eso por si acaso es otro ejemplo de Machine Learning, porque cada vez que no ves el contenido que te sugiere, la máquina vuelve a cambiar a otra generación en el cual la siguiente vez te va a sugerir algo más específico hacia ti. Por si acaso. Eso sí, igual no sabía que... Oh no, toda mi vida estoy luchando contra una compu para saber qué es lo que me gusta. Sí, y por si acaso no es que Google te espía a ti específicamente, sino sí, exacto, programa es el que espía a todos. Es a todos. No, viejo, ya estamos. Esto ya es Cyberpunk 2021, viejo. The Blade Runner, viejo, ya. No, viejo, eso es... Eso es lo más cyberpunk que me podías haber dicho. No, ya. Pero es la verdad, así vivimos actualmente. Y justamente es lo que te decía, una persona que conoce todas estas cosas de trasfondo y las entiende todavía a un nivel más profundo, que sabe cómo se realizan estos ataques o que sabe quiénes realmente pueden controlar a un sistema ya no solo informático, sino a un sistema de personas, a una sociedad. Claro, el poder que les estás dando a las empresas, porque literalmente les estás dando todo tu... A las empresas y al gobierno, no solamente son empresas, porque los gobiernos también tienen mucho más poder, porque son literalmente empresas enormes. Y eso lo vemos en Mr. Robot como E-Corp. Y que literalmente al ser una megacorporación sí es una Evil Corp, porque nunca te llegan a decir si es E-Corp o si es Evil Corp. A ratos utilizan un nombre y otros ratos otro. Es que no, por lo que yo he visto, digamos, o sea, siempre dicen Evil Corp, pero cuando Elliot está cerca, o sea, Elliot en su delirio, para él es Evil Corp. Pero, a ver, por ejemplo, quería dar lo que ha pasado con Facebook, o sea, lo que le han hecho un juicio porque justamente estaba vendiendo información de sus usuarios a empresas. Primero habría que decir qué información estaba vendiendo, para aclararlo un poco. Estaba vendiendo el tema de gustos personales, nombres, de dónde vives, todo esto para empresas de marketing, que esa información vale muchísimo dinero para poder saber cómo vender mejor los productos. También información personal de actividades que haces, quiénes son posibles delincuentes o quiénes tienen más conocimientos en ciertas cosas, que eso interesa a los gobiernos. Y por ese lado muchas veces nace el hacktivismo, de proteger en parte esa información que muchas veces puede ser usada en tu propia contra. Claro, porque muchas veces no sabes, o sea, a ver, el punto digamos con el marketing es de que muchas veces el marketing es... ¿Cómo decirlo? O sea, te engaña. Está diseñado, el marketing está diseñado para venderte algo que muchas veces no es tal. Engaña, por así decirlo, a tu mente.
pero ahora que digamos dichas empresas ya tengan mucha más información, digamos, para poder vendérselo entre comillas a sus usuarios, o sea, no sé, viejo, es bastante turbio. Es que literalmente el mundo en el que vivimos, o sea, ya toda nuestra información está con unos y ceros en la nube. O sea, literalmente al paso que vamos, nuestra alma ya va a estar en la nube. No dudaría que en realidad ya lo esté. Exacto, es que ¿quiénes somos para empezar? O sea, ¿qué es lo que nos define quiénes somos? O sea, todos nuestros gustos, todas nuestras vivencias. Y cierta parte de eso, o sea, ya está en la nube. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que vivimos? En muchos casos, porque como ya hemos dicho, suben literalmente todo. No sé si has visto ese capítulo ¿cómo era? De Black Mirror, cuando justamente era de una pareja y justamente su esposo, ¿no?, les termina muriendo. No lo he visto. Es un capítulo bastante bueno, porque justamente su esposo muere, la mujer está de luto, pues, y en esas justamente una amiga le da a conocer justamente de una página, una inteligencia artificial que justamente hacía un escaneo de todo lo que había subido su esposo durante toda su vida, y en base a eso ella podía, entre comillas, hablar con su esposo. O sea, lo que hacía supuestamente el algoritmo era escanear todo eso y en base a eso decir qué posibles respuestas hubiera dado a dicho escenario. O sea, esto es ciencia ficción, pero no sabemos que capaz nomás un día pasa. Con todo lo que ahorita estamos hablando, de que ya literalmente todos nuestros gustos, todo lo que a veces hacemos, trabajamos, está en la nube. Cada vez el mundo se está volviendo bastante turbio. ¿Y cómo no volverte loco? Como Elliot con todas estas cosas que poco a poco vas sabiendo. Tienes que ver ese capítulo, es muy bueno. He visto algunos capítulos de Black Mirror. ¿Cómo era? Black Mirror. Del que me has dicho. Black Mirror, se me van los nombres. Voy a tratar de ver justamente ese capítulo. Pero como estábamos diciendo, más o menos por eso tiene un justificativo el que un hacker actúa o cree actuar de manera correcta al hacer este hacktivismo, aunque algunas veces no está bien dirigido, como por ejemplo alguna vez algunos hackers han logrado introducir virus en plantas nucleares o en los propios misiles nucleares, en las propias computadoras que hacen las direcciones de los misiles nucleares. Y cosa que eso es súper peligroso, porque imagínate hacer la activación de la bomba o lanzarla a cualquier lado, es algo muy muy catastrófico. O sea, no, es que, a ver, en el mundo hay mucha gente, digamos, que está mal de la cabeza. Imagínate que se junten varios grupos de hackers que están mal de la cabeza y, digamos, quieren activar, digamos, todas las ojivas nucleares del mundo. O sea, puta, un escenario muy... Claro, y por eso mismo llegar hasta el extremo de lograr entrar hasta esos lugares de tanta protección es algo muy 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 peligroso. Aun si están bien de la cabeza o si están mal de la cabeza, llegar hasta ese punto ya es peligroso. Y bueno, primeramente decir que muchas campañas de hacktivismo así en el mundo real lo máximo que logran es derribar alguna página de un gobierno, yo que sé, de una alcaldía o de un ministerio, y cambiarle el logo a logo de Anonymous y ponerse ahí su video de nosotros estamos en contra de ese gobierno y demás. Sí, bueno, más bien, ahorita digamos, creo que el único gran ataque a gran escala es el que ha sufrido de Estados Unidos hace unos años, ¿no? No, el caso más grande de hacktivismo creo que ha sido el de la cienciología. No, pero yo te digo así de hackers en general, o sea, de que han hackeado, pero en este caso no era un grupito de hackers, sino por lo poco que sé es de que posiblemente otra nación era el que estaba intentando hackear a Estados Unidos y demás.
muchas veces se le atribuye a esos supervirus que entran a plantas nucleares o a, por ejemplo, sistemas de seguridad gubernamentales, se les atribuyen a otros países. Es Estados Unidos culpa China y China culpa Estados Unidos. Es que ellos tienen el dinero, digamos, como para reunir a esa gran cantidad de gente y tener el equipo como para, digamos, hacer algo así, cosa que es algo, digamos, igual que está pasando actualmente, digamos, que ahorita todos los países desarrollados, digamos, están intentando mantenerse todo lo posible, digamos, lo más actualizados, digamos, en este tema, porque saben lo peligroso que es, entonces tienen sus equipos y demás, cosa que aquí no tenemos eso. Aquí en tercer mundo. Sí, pero tampoco tenemos quien derribe las cosas porque no logran nada. Nadie ve las páginas gubernamentales. No sé, viejo, quién será su diseñador, pero es un asco sus páginas. ¿Has visto alguna vez sus páginas? He visto el contenido que llevan y también sus páginas en estructura. Cualquier ataque que les hacen se mueren. Yo lo decía más en lo visual, digamos, no te atrae entrar a esa página. O sea, no. Hay páginas que están diseñadas y bien bonitas como para que te quedes y leas, pero no sé. Ya sabes, gobierno haciendo cosas del gobierno. A ver, ya, regresemos al tema. Ya. Pero como decíamos, a ver, tú me decías cuál era el caso de hacktivismo más importante. El más grande, no el más importante. Creería que el tema de los misiles es uno de los más importantes. El más grande que se tiene conocimiento, primeramente, no es solamente de hackers informáticos, sino también de actividades de marchas o de alguna otra actividad así social. El más grande es el ataque que ha habido a la cienciología. Primeramente, la cienciología es una secta que se encargaba primero de difamar muchos conocimientos y imponer dogmas, y justamente por ello un grupo Anonymous, porque Anonymous es cualquier usuario que se le ocurra usar el nombre. Así ha nacido y creo que sí debería morir, si algún día muere. Un grupo de Anonymous, una colmena de Anonymous, ha hecho el ataque más masivo posible contra todas las páginas de YouTube, todos los videos que se ha subido de cienciología, contra páginas de información de la misma y contra usuarios que eran afamados cienciólogos. Creo que justamente John Travolta era uno de ellos, no recuerdo. No, sí sé que Tom Cruise es uno de ellos. Tom Cruise, me he equivocado. Sí. Es todavía importante. Han hecho bloqueos, correcto, y les han hecho todo tipo de bloqueos a la iglesia de cienciología, hasta que YouTube mismo ha decidido prohibir videos de cienciología y prohibir cualquier contenido de cienciología para evitar este ataque. Bien, algo positivo por lo menos, porque la cienciología sí es... no sé, tal vez un día hablemos de ella, tal vez no. Todo dependerá de ustedes. Es muy probable que sí. ¿Algo más que creas tener alguna duda, por ejemplo, en el tema de ciberseguridad? A ver, ¿existe alguna cultura del hacker? Más o menos, ¿como qué te referirías en tema de cultura? Esa cultura, o sea, algo que... Bueno, a ver, por ejemplo... Creo que más o menos han querido retratar la cultura de hacker, digamos, a través de las películas, pero como tú has dicho, están muy mal llevadas. Por ejemplo, ya sabes, la típica historia de que son un grupo de chicos reunidos, bastante jóvenes, y que simplemente tecleando pueden hacer cualquier cosa, que tienen ideales y demás. Pero en sí la cultura sería... no, como tú has dicho, hay distintas ramas, ni siquiera colmenas y demás, que no se sabe distinguir entre qué hace quién y qué hace qué, ¿no? Correcto, es que no hay reglas establecidas de un hacker hace esto, un hacker no hace aquello. Antiguamente, primero el grupo de Anonymous ha nacido de
4chan, eso es algo muy sabido. Y ha nacido con las reglas que tenía 4chan, de todo es el anonimato, es lo principal. Y muchas otras reglas, como que no existen mujeres en internet. Ok. Ay, no, ¿cuál era la regla del... La regla de que si existe algo, tiene que ver su versión porno? Sí, la 34. Bueno, el punto era ese. No hay reglas establecidas de cómo hacer hacker. Y lo que hacen es una de dos, o los típicos lobos solitarios que hacen sus propios ataques de acuerdo a lo que ellos creen y a las convicciones que tengan, o a lo que quieran hacer muchas veces, seamos honestos. O también existe la opción que es de juntarse y formar una colmena. Mayormente les llaman colmenas, aunque tampoco hay un nombre oficial. Eso es un grupo de hackers que tienen un objetivo, ya que sea atacar al gobierno o crear un supervirus, o el objetivo que se den. Hay muchos diferentes, o incluso poder encontrar, yo que sé, un zero day de una página conocida, digamos Facebook, cosa que nunca lo van a hacer, al menos no un grupo novato. Hay algo igual que me gustaría hablar, que justamente, como hemos dicho, o sea, en el internet mucho tiene que ver con la paranoia de qué es lo que te pueden llegar a hacer o cómo te pueden llegar a infectar. Pero un punto, digamos, que me gustaría tocar sería la propia soledad que siente Elliot, porque no se puede uno, en la vida real no se puede relacionar con personas, y también, digamos, por internet también, porque todos estos, digamos, hace que se aísle de todos, cosa que lo vemos reflejado en un capítulo donde literalmente se muestra toda su depresión. Y eso es algo, digamos, que está pasando mucho, porque, digamos, las propias redes sociales nos están haciendo que nos separemos cada vez más de nuestras familias, de nuestros amigos, porque muchas veces estamos más presentes en redes sociales que en la propia vida real. Ese es un tema muy discutible, porque también al mismo tiempo que entre comillas te separa de los seres cercanos, también te conecta al mundo. Por ejemplo, puedes conocer a gente de España, a gente de China, y poder interactuar, hablar, formar grupos, videoconferencias. Hay montones de maneras en las cuales puedes interactuar de manera social con gente a millones de distancia. Claro, pero recuerda que uno, digamos, el ser humano es un ser social, pero no estamos acostumbrados a ser sociales a la distancia, porque durante todos estos años hemos estado acostumbrados a ser sociales con nuestro círculo social más cercano. A eso es a lo que me refiero. Todavía no estamos... Claro, pero este es un problema que a través de las generaciones siempre se ha ido diciendo. Cuando nacieron las cartas, igual de las cartas nos van a alejar y permitir que comuniquemos, pero nos van a distanciar. O lo mismo con las llamadas de teléfono y ahora con el internet mismo. No es que nos vayan a aislar totalmente, porque salvo que sean como Elliot, que ya tenía algunos problemas previamente, mucha gente no se aísla en totalidad. Y es más, busca siempre reunirse, porque como dijiste, el humano es un ser social. Busca reunirse con seres que él cree semejantes, y internet da mucho pie a ello. Por ejemplo, grupos de Telegram que son muy específicos. Por ejemplo, he encontrado uno de filatelia, y que es una actividad recreativa muy pequeña en el mundo, pero aún así hay un grupo de hartas personas. Ya, pero el punto era, con todo lo que hemos hablado, cómo confiar en esas otras personas si no las conoces. Por ejemplo, tú y yo nos conocemos bastante bien ya de un buen tiempo atrás, pero ¿qué pasa cuando intentas conocer a otra gente de otros países y demás? Eso es algo simple, lo mismo que ya llevamos diciendo desde el principio. El anonimato es muy importante. El anonimato es lo que te permite interactuar con cualquier persona de cualquier parte del mundo, hasta poder llegar a un nivel, entre comillas, de confianza, pero nunca dando la información real de quién eres, ni de dónde eres, ni información que se puede usar en tu contra.
pero en ella no estás teniendo una comunicación total. La estás teniendo, solamente que una comunicación más específica al grupo al que perteneces. Si es, como dijimos, un grupo de filatelia, entonces grupo de filatelia, de estampillas y demás cosas. O si fuera, digamos, un grupo de hackers, hablar de Zero Days, de diferentes tipos de virus, o cosas de informática más especializada en ciberseguridad. Sí, pero como hemos dicho, hay que tener cuidado. Y el anonimato es importante. Sí, eso sí. Cuiden cada cosa que van a publicar. Mira, ahorita ya parecemos hasta incluso medio rayados con todo lo que estamos diciendo, pero son cosas que pasan. En mi caso, por si acaso, digo porque son cosas que ya he aprendido, más que nada en entornos de prueba, primeramente. Sé que son plausibles y que cosas son muy fantasiosas. Por ejemplo, recuerdo una película en los 80 que creo que se llamó Hackings o Hackers, no recuerdo bien, que trataba de unos hackers que se ponían a teclear un montón de cosas en la computadora y salían unas animaciones de ellos como navecitas entrando a través de una ciudad y llegando a golpear edificios. Que eso sí ya era mucho nivel de fantasía. Creo que escuché de esa peli, creo. Es una de las más famosas que había de hackers hasta antes de Mr. Robot, y a eso me refería, que no estaba bien identificado que era un hacker. Porque también es una cultura algo más cerrada, si se le puede llamar cultura. Porque es difícil comunicarse de alguien que quiere algo con alguien que quiere algo distinto. Matrix igual creo que habla algo del hacker, pero no tanto. En Matrix igual creo que está mucho con eso, ¿no? De que los hackers pueden hacer cualquier cosa, porque si no me recuerdo, Neo bueno, era un hacker antes de que lo sacara de la Matrix. Sí, pero después de eso ya no vuelven a retomar el tema, porque nadie puede ganarle a una computadora. Bien, a ver, ¿hay algo más que quisieras agregar? ¿Algo más? No, creo que no habría mucho más que decir. Bueno, entonces creo que nos vamos despidiendo sin antes decirles por última vez, y que se les grabe bien, no suban fotos donde trabajan, donde sus hijos estudian, o de sus casas que puedan ser fácilmente identificables en dónde es. No suban información personal a las redes. Siempre intenten mantener una línea así de qué puedo subir, qué no puedo subir. Tener mucho cuidado a qué páginas van a entrar. Si encuentran USBs o si les dan CDs, les regalan CDs, tengan cuidado. Nunca saben de dónde podría pasarles estas cosas. Tal vez una pequeña cosa, una pequeña sugerencia también de mi parte es que no se confíen de los antivirus, porque muchos antivirus no conocen los virus que se crean justamente para ellos. O sea, virus totalmente nuevos o malware que recién se haya diseñado, los antivirus nunca lo van a detener, ni siquiera lo van a detectar. Uh-huh. También actualicen. Y la mayor protección es cada persona. Y obviamente actualicen, aunque diga que los antivirus no siempre funcionan alguna que otra vez. O sea, y mantenerlos actualizados ayuda. Claro, ayuda. O sea, no solamente el antivirus, también digamos el Windows, porque por eso justamente se actualiza el Windows. Por eso es que el propio Windows hace sus actualizaciones, porque muchas veces hay estas vulnerabilidades en su propio sistema, entonces lo va parchando, entonces actualicen. Correcto. Ya, entonces, después de haber dicho todo eso de cuiden su información, hay que saber muy bien qué es lo que vamos a subir a la nube. Y bueno, pues ya que estamos en una distopía, ¿qué más podemos decir? Una distopía. Es viejo, no, es que ya estamos, ya te dije, lo que me has dicho es lo más cyberpunk que me hubieras podido decir, me ha sorprendido hasta yo.
No sabía hasta que se fue. Y eso es, y esas cosas son reales. Sí, eso es lo más jodido. Es real. Y parecería algo como sacado de Black Mirror o de una serie así, pero no, ya están pasando. Entonces hay que... Claro, y imagina todavía cosas que ni siquiera sabes que están pasando. Como por ejemplo el tema de la Deep Web que no hemos tocado, los enlaces Onion, o muchos millones de cosas más que faltarían. Exacto, o sea, todo lo que no sabemos, o sea... Pero algo que quisiera resaltar es que no hay que tenerle miedo a estas cosas. O sea, el miedo no va a ayudar a evitar que haya hackers o a evitar que haya este tipo de ataques. Más bien el conocimiento es lo que nos da esa arma contra cibercriminales. Por ejemplo, yo sé que conozco todas las posibles maneras de hacer diferentes tipos de ataques a, digamos, redes sociales. No sé que mis contraseñas y todo lo demás es seguro. O por ejemplo, sé que aun si lograsen vulnerar mi información, no hay información que me saquen. No, sí. Por ejemplo, eso es algo que nuestro amigo José, justamente Cregans, alguna vez se molestó mucho porque no me gusta que suban información mía, ni siquiera fotos. Pero iba a decir algo, pero mejor me callo. Pero tenía varios razonamientos al conocer todas estas cosas. Sí, porque hay que tener cuidado. Entonces, bueno, entonces nos vamos despidiendo de aquí desde la distopía de Cyberpunk 2021. Bueno, ya sí, Samael se despide. Brandon, despídete. Aquí Brandon despidiéndose, pero sin antes, más antes haciendo recuerdo a todos nuestros escuchas que no se olviden de suscribirse a nuestra página de Facebook y seguirnos por nuestros canales de iVoox y de Spotify. Y eso es todo en la exégesis del micrófono. Claro, sigan alimentando el algoritmo para que sigan dándoles más exégesis. Nos despedimos. Por favor, alimenten ese algoritmo de nuestro lado. Ay, nos despedimos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego.